Carla. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que tengamos hoy la presentación de Nicolás Lainez. Lo va a presentar ahorita Clement, que me dará muchísimo gusto. Y bueno, te cedo la palabra, Clement. Hola, sí, hola a todos y a todas. Pues muchas gracias por estar conectados. Sí, con esa presentación de Nicolás seguimos con el bloque sobre, bueno, migración y dinero. En la sesión anterior tuvimos una presentación sobre remesas y sentido de pertenencia en comunidades transnacionales entre Oaxaca y California. Y hoy vamos a seguir con una presentación sobre deudas y inmigración en Vietnam. Y bueno, voy a presentar rápidamente a Nicolás y luego le cedo la palabra. Entonces, bueno, Nicolas Lenné es investigador del Institut de Recherche pour le Développement en Francia. Está basado en el laboratorio del CESMA en París. Tiene un doctorado en antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Antes de ser antropólogo, Nicolás trabajó como fotoperiodista para diversos medios y para el sector de ONGs. Ha trabajado como postdoc en el IRD, en el Institute of Southeast Asian Studies en Singapur y también en el departamento de Southeast Asian Studies a la NUS de Singapur. Sus áreas de investigación incluyen la financiarización, crédito, deuda, migración, tráficos, género, sexualidad y antropología visual. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas como The American Anthropologist, The Journal of Ethnic and Migration Studies, Geoforum, Time and Society, The Sociological Review, Culture, Health and Sexuality, The Journal of Vietnamese Studies, Asian Journal of Law and Society y la revista Réseau. Entonces, bueno, sí, es un placer, Nicolás, tenerte aquí con nosotros y con eso te cedo la palabra. Nada más, sí, para recordar, el tiempo son como alrededor de 45 minutos para ti y luego, sí, 45 minutos, una hora de discusión. Muy Entonces, bien, sí, todo tuyo. muchas gracias. Pues pongo el crono, así estaré avisado. Pues muchas gracias por Va. la invitación. Es un placer dar este seminario y volver a ver a Madalena, con la que estuvimos en contacto hace unos años. En esta época, creo, Madalena, trabajabas con Isabel Guerrin sobre el juggling, aquel libro, bueno, aquellas historias de deudas y de Exacto. sobreendeudamiento y todo aquello, ¿no? Y bueno, un placer también de ver a Clément, con el que discutimos sobre su postdoc, su investigación, la moneda y todo esto. Y también es un gran placer de hablar castellano porque viviendo allá en Vietnam no tengo mucha oportunidad de presentar mi trabajo en castellano y castellano y soy de Barcelona y castellano es mi lengua, una de mis dos lenguas, ¿no? Así que es un gran placer, ¿no? Pues esta presentación que voy a hacer hoy trata de la complejidad, de la relación compleja entre la deuda y la migración, que es un tema sobre el que trabajo desde hace varios años. Y mi presentación se dividirá en tres partes. La primera aborda la Debt Finance Migration, es una expresión que funciona muy bien en inglés, perdona, que en castellano, bueno, es la migración financiada por la deuda y publiqué un artículo recientemente en el Journal of Ethnic and Migration Studies, que es un literature review, ¿no? Sobre en el que desarrollo este tema. La segunda parte de la presentación os hablaré de un nuevo proyecto que estoy armando, que empecé a armar ya hace el año pasado, que es sobre las aspiraciones de los migrantes vietnamitas que se van a Europa y que tienen aspiraciones para una buena vida a crédito, desarrollar este tema. Y la tercera son intervenciones multimedia para sensibilizar sobre los riesgos de la migración irregular, que son una continuación del proyecto este que estoy armando y es un proyecto mucho más grande, bueno, financiado. Estamos pidiendo financiación al Ministerio de Asuntos Exteriores y os hablaré de esto. Como estos proyectos están en pleno desarrollo, pues vuestras sugerencias, preguntas, propuestas, críticas, todo es bienvenido. Podéis ir sin ningún problema, decirme lo que queráis sin ningún problema. Pues empezaré con la migración financiada por la deuda, que es un tema que ha sido investigado más o menos y a menudo de forma tangencial o si no de forma superficial. Y para decirlo sencillamente, incluye dos mecanismos de financiamiento. El primero es el que llamo la retención salarial y el segundo el pago por adelantado.
En el caso de la retención salarial, los facilitadores, intermediarios, brokers, los llamamos como queramos, organizan y cubren los costos de la movilidad de los migrantes y los empleadores en los países de acogida deducen estos costos de los salarios de los migrantes. Este sistema de financiación se parece a la servidumbre por deudas. Y por esto en la literatura hay una asociación frecuente con la trata de personas y la esclavitud moderna. El segundo mecanismo son los pagos por adelantado. En este mecanismo los migrantes piden prestados, usan sus fondos cuando tienen o piden prestados fondos para pagar a facilitadores, brokers, etcétera, antes de llegar a su destino o al llegar y posteriormente reembolsan estos fondos mediante remesas, ahorran de sus salarios, envían las remesas a la familia que pagan las deudas. Este sistema, según la literatura, refuerza su vulnerabilidad debido a los altos costos de la deuda y a la transferencia de riesgo de los actores del mercado o del Estado a los migrantes y a sus familias. La mayoría de los estudios analizan estos dos mecanismos desde una perspectiva dominante económica que aborda el impacto de las políticas, de los MOUs, de los acuerdos bilaterales entre estados que importan y exportan mano de obra, pero también en una perspectiva de cómo los facilitadores y los mercados de trabajo y de movilidad afectan el bienestar y los derechos humanos y de trabajo de los migrantes. En esta literatura, a menudo, en esta perspectiva económica, la deuda es considerada beneficiosa si genera un retorno financiero durante la migración, es decir, cuando el migrante acaba su contrato, si le queda dinero, especialmente si vuelve a su país de origen, y se considera abusiva en el caso contrario. Esta literatura es bastante, este paradigma más bien, este cuadro es bastante potente para resaltar los riesgos de explotación, en particular la servidumbre por deudas y la vulnerabilidad, pero también el pequeño problema que tiene es que refuerza esta suposición, esta creencia, este prejuicio moral común que existe de que la deuda es negativa, es desempoderadora, es esclavizante, etc. Y voy a atacarme a esta idea recibida, a esta suposición, y no quiero minimizar los riesgos, los peligros, ¿no?, de la deuda y los riesgos del endeudamiento para pagar la migración, pero aún así sostengo que el marco económico dominante puede enriquecerse o incluso destabilizarse un poco si enfatizamos la agentividad de los migrantes en cuanto al manejo de la deuda. Los antropólogos definen la agentividad como, antropólogos económicos, pero antropólogos también, como la agentividad como anclada en relaciones sociales que están fundamentadas en derechos, en obligaciones, en significaciones sociales y morales, etc. Y mi argumento es que un examen de estas relaciones sociales revela que el recurso a la deuda puede funcionar como un bastión contra la servidumbre por deudas y contra la vulnerabilidad. Y es lo que llamo la productividad de la deuda, que es un concepto que cojo de Janet Reutemann, pero bueno, luego lo desarrollaré un poco. Sustento este argumento con una revisión de la literatura en antropología, sociología, geografía, ciencias políticas, estudios del desarrollo, estudios de la migración, y la mayoría de estos trabajos se basan en el marco económico dominante. Entonces, ahora empezaré a hablar de las retenciones salariales. Muchos estudios vinculan este mecanismo con la servidumbre por deudas que llama o evoca la Convención de las Naciones Unidas sobre la Esclavitud de 1956, que define la esclavitud por deudas como una práctica, la servidumbre por deudas como una práctica similar a la esclavitud, en la que un deudor compromete su trabajo para garantizar una deuda. Esta Convención de Naciones Unidas y este concepto de servidumbre por deuda informa las leyes contemporáneas sobre la trata, por ejemplo, el Protocolo de Palermo contra la lucha contra la criminalidad internacional, la Ley de Protección de Víctimas de la Trata en Estados Unidos, el Modern Slavery Act en el Reino Unido de 2015, etc.
Pero el problema es que la definición que propone la Convención de 56 sobre la servidumbre por deudas es bastante imprecisa. No dice cuándo se pasa un límite en el que se considera el pago de la deuda explotador, y eso deja mucha interpretación y discreción a los estados para aplicar estas leyes y estas definiciones, estos conceptos, ¿no? La asociación entre servidumbre por deudas, trata y esclavitud moderna surge en las primeras investigaciones, en los primeros estudios sobre la migración irregular con fines de trabajo sexual que se hicieron en los años 90 sobre trabajadoras sexuales tailandesas que iban a Japón. Según esta literatura, las redes de trata, redes criminales, recurren al engaño y a la coerción para reclutar mujeres, para ocultarles las deudas o imponerles deudas demasiado pesadas y condiciones de trabajo demasiado difíciles. Desde entonces han habido muchos trabajos, muchas investigaciones que han reforzado esta conexión entre la deuda y la trata y se inscriben en un paradigma que presenta es el paradigma liberal que Julia O'Connell Davidson y muchos otros autores han estudiado, que presentan los arreglos de migración y de trabajo personalizados e informales como peligrosos y criminales, y los arreglos contractuales y regulados son considerados como seguros y legítimos. Todos los autores neoabolicionistas consideran o utilizan este paradigma, que ha sido criticado por todos los anti-trafficking scholars como Julia O'Connell Davidson desde hace 20 años y muchos más. Pero esta dicotomía sigue siendo fundamental para los estados porque contribuyen al auge de la migración laboral de trabajadores poco calificados de países del sur hacia países del norte como una medida contra la migración irregular y la trata. India, Bangladesh, Vietnam, Filipinas son países, Indonesia, exportadores de mano de obra a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán, al Oriente Medio, etcétera. Estos estados regulan esta migración laboral mediante acuerdos bilaterales, y los intermediarios monopolizan el mercado descentralizado y rentable de reclutamiento, de transporte y de colocación de los trabajadores, y a menudo estos brokers trabajan dentro y fuera de la ley, en las zonas gris de la ley que no están bien reguladas, y cuando hay regulación no están bien enforzadas en los países de emisión y de acogida. Estos brokers son a menudo criticados en la literatura científica por explotar a los migrantes y operar en estas zonas grises. Hay muchos estudios sobre la migración laboral que denuncian esta naturaleza coercitiva de las retenciones salariales. Por ejemplo, Janet Halley, Sally Yeh, geografía, Rachel Pereñas en sociología, introducen conceptos como el Batman Labor Broker, como Funerals of Unfreedom, como New Indenture, para describir esta explotación. Por ejemplo, el concepto de New Indenture de Rachel Pereña se refiere a esta confusión o mezcla entre la elección y la coerción en la vida de las trabajadoras sexuales filipinas que van a Japón. Y aunque estas mujeres migran voluntariamente, según Rachel, son víctimas de la pobreza, de intermediarios abusivos y de estados paternalistas. Paso ahora a los pagos por adelantado y la preocupación sobre las vulnerabilidades que generan en los migrantes, tanto sean regulares como irregulares. Estas vulnerabilidades suelen ser exacerbadas por intermediarios, empleadores y prestamistas, que son el enfoque, o sea, el focus de las investigaciones. Hay algunos estudios que documentan la movilización de recursos por parte de los migrantes. Por ejemplo, Juan Lanany revela las dificultades que enfrentan los migrantes laborales vietnamitas para pagar deudas contraídas con bancos y prestamistas para ir a trabajar a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán y a Malasia. Según sus estudios, estos migrantes trabajan arduamente y ganan poco, y la carga de la deuda impagada al regresar los atrapa en ciclos de migración repetida. Danielle Bélanger, una socióloga de Canadá con la que trabajo, propone una perspectiva más matizada según resultados de varios estudios que ha hecho en Japón y en Taiwán. Algunos migrantes regresan a casa con ahorros, otros se convierten en migrantes fugitivos, runaway migrants, y consideran su experiencia como positiva si logran enviar dinero a su país de origen, a sus familias.
Algunos migrantes regresan con deudas que son manejables, mientras que otros vuelven con deudas que son insostenibles y tienen problemas y su familia para repagarlas y se vuelven a meter en ciclos de migración o de remigración, ¿no? Esta dinámica también se aplica en la migración irregular de Vietnam a Europa, el tema que me interesa ahora. Un informe sobre el regreso de migrantes vietnamitas expulsados desde el Reino Unido destaca las diferencias regionales en las prácticas de endeudamiento y los efectos perjudiciales de la represión. Es un tema que ha sido abundantemente estudiado por investigadores que trabajan sobre la migración de Centroamérica hacia Estados Unidos. Por ejemplo, en este caso de Vietnam, 3/4 de los migrantes expulsados del Reino Unido han tomado prestados hasta el 70% entre sumas que oscilan entre 8.000 y 16.000 dólares antes de su partida. Y a su regreso, esta suma puede haber duplicado por causa de los intereses. Y si algunos pueden reembolsar, otros no consiguen hacerlo. Y este estudio pone de manifiesto los efectos devastadores de las políticas represivas sobre los indocumentados que se aplican en Estados Unidos, que se aplican en Europa, en países como en Asia, como Japón, como Australia, etc. Las retenciones salariales y los pagos anticipados pueden sin duda generar servidumbre por deudas y vulnerabilidad en los migrantes, pero este argumento puede ser matizado si consideramos la agentividad de los migrantes. Estudios han demostrado que las trabajadoras domésticas nigerianas, trabajadoras sexuales y domésticas nigerianas, vietnamitas y camboyanas están dispuestas a endeudarse y soportar la explotación con el fin de mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de sus familias. Y algunos trabajos muy escasos van más allá, indican que los migrantes utilizan la deuda como una fuente de protección y de credibilidad, convirtiéndola en un recurso productivo, de ahí la noción de la productividad de la deuda. Estos trabajos son escasos, pero mi argumento es que abren vías de investigación en antropología y sociología económica que son muy interesantes y que no se miran bastante. Un ejemplo de esto es la movilidad circular de las trabajadoras sexuales vietnamitas de Ho Chi Minh City hacia Singapur, que fue un tema que miré durante varios años en mi tesis y en mi postdoc. En Singapur, intermediarias vietnamitas ofrecen un paquete migratorio a crédito de $800 a mujeres que migran por primera vez a Singapur para trabajar 30 días, que es la duración del Visit Pass, ¿no? que les da el gobierno singapurense. Esta fórmula cubre los gastos de migración que las migrantes reembolsan a través de servicios sexuales y si se mira así se puede asemejar a una servidumbre por deudas debido a la desigualdad de poder y a la dependencia de estas mujeres con respecto a la broker, ¿no? Pero si se mira más de cerca, hay una diferencia que es crucial y es que la intermediaria no controla el trabajo sexual de las trabajadoras endeudadas, como lo haría un proxeneta, por ejemplo, y es decir, que las trabajadoras mantienen su independencia, por lo tanto, y solo, o sea, ganan su plata, ganan su dinero y reembolsan, pero la broker no tiene un poder coercitivo para obligarlas. Por tanto, hay desigualdad y jerarquía, pero no hay coercición ni trata. Pero más interesante aún, eso es el estudio etnográfico que lo puede demostrar, es que el reembolso de la fórmula del paquete migratorio permite a las trabajadoras sexuales de establecer un vínculo de confianza con la intermediaria, quien les brinda acceso a servicios migratorios a tarifas reducidas en futuras movilidades, porque la migración es circular. Como el Estado de Singapur es bastante represivo y controla la migración, las mujeres van un mes, vuelven a Vietnam, se esperan 2 meses, vuelven otra vez a Singapur y así es una movilidad circular. El paquete de $800 se convierte en una inversión en una red social y actúa como una puerta de entrada a las redes casi familiares de las intermediarias. Es como un poco como una tarjeta de membresía que asegura la protección, la pertenencia, la conexión, la previsibilidad en un entorno represivo en el que la policía reprime y expulsa a trabajadoras sexuales extranjeras de Singapur. Otro estudio del que voy a hablar es el de Julie Chu y que mete el acento sobre el uso del capital social y cultural como herramientas para el endeudamiento y la mitigación de riesgos.
Judy Chu, que sacó en Duke University Press un trabajo excelente sobre la migración de Fujian a los Estados Unidos, utiliza o saca el concepto de creditabilidad, que se refiere a una combinación de reputación, de fiabilidad y de relaciones sociales. Este concepto permite, bueno, esta creditabilidad permite a las familias de migrantes de endeudarse en los años 2000, cuando hizo su trabajo de campo, de hasta $100.000 americanos para financiar operaciones arriesgadas de migración ilegal por container, por el mar, o sea, eran operaciones complejas. Las familias obtienen estos fondos, los reembolsan los préstamos mediante pagos y prestan dinero. Es toda una economía de la deuda, de tomar prestado, de pagar, etcétera, que funciona en estos pueblos de Fujian, ¿no? La creditabilidad también se extiende al ámbito cósmico, donde el favor divino obtenido a través de donaciones a los dioses y a las pagodas y a los templos puede proteger a los migrantes de los riesgos de la represión, de los riesgos de las embarcaciones peligrosas, etcétera, ¿no? Así, la creditabilidad amplía la noción de solvencia o de la capacidad económica, de solvencia económica o de capacidad financiera de reembolso, enfatizando las dimensiones culturales y sociales de la deuda. Para los migrantes chinos, representa un recurso vital para enfrentar desafíos estructurales, para negociar sus relaciones y sus servicios con los intermediarios y los smugglers, los llaman los snakeheads, las cabezas de serpiente, y para mejorar sus condiciones de vida al llegar, puesto que cuando llegan están inmovilizados o detenidos hasta que la familia paga la deuda que se negoció para ir. Para concluir sobre esta primera parte, creo que es crucial reconocer las condiciones estructurales desfavorables que enfrentan los migrantes, que tienen que hacer cargo, pero también es igualmente importante cuestionar las visiones fatalistas sobre la deuda. La migración financiada por la deuda puede conllevar servidumbre por deuda, puede conllevar vulnerabilidad y otras formas de explotación, pero también puede ser un riesgo calculado, un compromiso entre la explotación y la movilidad ascendente, así como una herramienta de protección e incluso de avance y de agentividad. Después de estudiar la migración, bueno, estos temas de trata y de migración financiada por deuda, continué trabajando sobre la deuda, pero el desarrollo de los mercados de crédito, que no existía cuando hacía mi investigación en los años 2000 y a principios de los 2010. Y continuando sobre este trabajo, del que no hablaré por falta de tiempo, este trabajo sobre deuda y crédito, quiero expandir y volver a trabajar sobre la migración, estudiando el vínculo entre crédito y migración, que es un aspecto ausente, totalmente ausente de la literatura sobre Debt Finance Migration. Mi enfoque aquí se centra en la relación entre deuda y las aspiraciones de una buena vida a crédito, con un estudio de casos sobre los migrantes vietnamitas que van a Francia y de forma más amplia a Europa. Ahora voy a presentaros el proyecto Migrafinance, que está estructurado en dos fases. La primera fase tiene un budget d'amorçage, un bridging funding, es proyecto para montar un equipo de investigación que está dado por la Universidad de Paris-Cité y otro instituto, y incluye estudios cualitativos sobre migrantes vietnamitas en Vietnam, en zonas de emisión, pero también en Francia, en Reino Unido, en Alemania, en Hungría. Vietnam es un caso muy interesante para estudiar la migración porque hay mucha migración, hay más de 650.000 migrantes vietnamitas que trabajan en cada momento en 40 países, y la migración vietnamita hacia Europa está bien establecida y respaldada por la presencia de las diásporas Viet Kieu, de los overseas vietnamíes, que se marcharon durante la guerra de Vietnam y al final de la guerra de Vietnam, los famosos Boat People del sur de Vietnam, que tuvieron que huir cuando los comunistas recuperaron, en fin, es cuestión de lenguaje, el sur de Vietnam, ¿no? Y en las últimas 2 décadas, la migración vietnamita hacia Europa ha evolucionado y ha sido impulsada por la diversificación de las rutas migratorias y la expansión de los negocios, de los campos de trabajo de los vietnamitas en Europa. Hoy en día estas migraciones vietnamitas aprovechan antiguos lazos diplomáticos que había entre Vietnam y estados socialistas, las hermandades socialistas con países como Hungría y Polonia o República Checa, para ingresar
al espacio Schengen en Europa con a veces visados de turismo o visados de business o visados de estudios que también piden en otros países europeos que son más difíciles de obtener y cuando llegan en el espacio Schengen tiran el pasaporte y se convierten en migrantes clandestinos, ¿no? Algunos migrantes utilizan Francia como país de tránsito hacia el Reino Unido y hay preocupación sobre este tema en el Reino Unido en particular y un poco también en Francia porque hay miles de migrantes en las playas de Calais que están enfrente del Reino Unido y cogen embarcaciones así como veis en la foto que son peligrosas y hay gente que se muere ahogada. Hace unos años, en 2019, encontraron un camión con 39 vietnamitas de la provincia donde trabajo asfixiados, hubo un accidente terrible, hizo todo un media frenzy internacional, ¿no? O sea, es un problema que preocupa, como preocupa también la muerte de miles de migrantes que atraviesan el Mediterráneo, ¿no? En Vietnam, el gobierno se unió al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y en teoría este compromiso, o es decir, promover la migración regular es una forma de atacarse a la migración irregular. Bueno, es más teoría y política e ideología que realidad, porque en realidad mucha gente sigue migrando ilegalmente. Además, el gobierno promueve activamente la migración porque le aporta entre 10 y 15 billones de dólares al año en remesas que son inyectadas directamente en desarrollo local. Esta migración vietnamita plantea preguntas recurrentes sobre las motivaciones y la deuda asociadas. Si aquí ves, por ejemplo, the real reasons why many Vietnamese go to the UK or go to Europe, las historias de la deuda. She had borrowed so much, around 25,000 pounds to fund this trip. Turning back wasn't an option. Es siempre esta obsesión en los medios, en las ONGs, sobre estas cosas de por qué vienen y por qué se endeudan tanto, ¿no? Así que, bueno, he dicho, voy a abordar este tema, un tema de las aspiraciones que es bastante conocido en la migración, pero lo voy a abordar con el concepto de la buena vida que colegas que trabajan sobre Vietnam y en países, el desarrollo el capitalista y económico y la expansión de la clase media usan este concepto de buena vida. Minh Nguyen y otros colegas, y se define como una concepción de una vida digna inscrita en horizontes de posibilidades y se sitúa en la intersección de los imperativos neoliberales que enfatizan la responsabilización, la libertad individual, la acumulación, el manejo de riesgo a nivel individual, etcétera. Pero hay también un etos socialista, comunista, pero socialista de mutualidad que promueve el gobierno, que refuerza el familiarismo, la dependencia, la solidaridad familiar para asumir la reproducción social, los shocks, etcétera, y un discurso de igualdad en un contexto fuerte de transformación social muy rápida. Para muchos vietnamitas, esta buena vida simboliza el deseo de mejorar su nivel de vida y alcanzar un mayor confort material. Les permite de superar las dificultades pasadas y de experimentar un sentido de bienestar, de reconocimiento social, de ascensión social, al que están muy atados, porque Vietnam en los años 90, 80, bueno, cuando se acabó toda el cierre del país y se abrieron el Doi Moi, la renovación que lo llamaron, se abrieron a capitales internacionales. Vietnam era un país muy, muy pobre, con mucha deuda, con mucha inflación, y hay unas aspiraciones de mejorar y de movilidad social, de ascensión social, que son muy fuertes. Para realizar sus aspiraciones, algunas familias optan por migración interna, pero también por migración internacional, ya sea regulada o irregulada, pero a costa de trabajo arduo, de explotación, de sacrificios y de una solidaridad interfamiliar muy fuerte dentro de estas redes ahí familiares, de familias transnacionales dislocadas y redes sociales, etcétera. Otro riesgo, otro coste, ¿no? de esta elección de la movilidad es el endeudamiento, ¿no? Que da al origen a esta noción que es central en el proyecto de buena vida a crédito. No me da tiempo ahora a desarrollar, quizás podemos hablar después, pero ha habido una proliferación de bancos, de compañías financieras,
de prestamistas digitales, de peer-to-peer lending, de prestamistas ilegales que son de los créditos, los gang de crédito negro que les llaman, que se convierten en pseudoempresas de crédito. El crédito se ha democratizado en los últimos 15 años y hay un crédito digital, fácil, rápido, se puede tener muy rápidamente, pero también es un crédito que es costoso, ¿no? Y ahí es donde está el vínculo con la migración. Hay migrantes, pues no solo migrantes, mucha gente que está endeudada o sobreendeudada, que está acosada por acreedores y la migración puede ser una razón, un push factor, ¿no? Para migrar, la deuda para migrar. Además, muchos migrantes que se dirigen a Europa y los que se van también en migración regular a Japón o a otros países asiáticos optan por el pago anticipado y tienen a veces que pedir prestadas sumas hasta 25 o 30.000 euros para ir al Reino Unido para cubrir gastos de solicitud de visa o de redes de smuggling, ¿no? de tráfico de migrantes. Movilizan sus familias, movilizan redes sociales, movilizan todo tipo de prestamistas, de bancos que van a hipotecar sus bienes, sus casas, sus terrenos, etcétera, y trabajan arduamente, a menudo durante años, para pagar sus deudas. Y por último, es un fenómeno que observé en mis últimos trabajos de campo y que voy a continuar, que realmente quiero estudiar, es que muchas familias, antes de saldar sus deudas relacionadas con la migración, van a contraer préstamos adicionales para gastos de consumo, para construir casas modernas y ostentosas, para comprar coches, etcétera. Y todo esto es lo que simboliza la buena vida. O sea, la buena vida se vive, pero la buena vida se tiene que mostrar. Hay una importancia de la imagen, de la competición, de lo que se muestra en los pueblos. Si uno tiene una casa de 2 pisos, el vecino la hará de 3 pisos, el de otro vecino de 3 pisos más una cruz, porque son poblaciones católicas. Hay una inflación, ¿no? de ostentación y de gasto que a menudo se construye sobre deuda. Este auge de crédito amplifica el papel de los bancos y otro tipo de acreedores, transforma las relaciones de deuda informales que dominaban antes en la migración irregular y las van a formalizar de una cierta forma. Si pido dinero prestado a mi primo o a mi hermano que va a hipotecar su casa o su tierra, hay una conjunción ahí de obligaciones y de relaciones financieras y sociales que están mezcladas. Y aumenta, claro, la exposición al riesgo de crédito en las familias y es uno de mis conceptos con el que trabajo, el riesgo de crédito, que es un tema importante en Vietnam, un país que se bancariza rápidamente, pero que mucha gente aún no está en el sistema bancario, luego no tienen historia de crédito y cómo se calcula el riesgo, cómo las personas calculan el riesgo. Bueno, es un tema que me interesa mucho, que podemos hablar después, ¿no? Sí, bueno, rápidamente esto, las áreas de estudio, pues el proyecto contribuye a estudios sobre migración y aspiraciones. Hay muchas teorías, bueno, muchos trabajos que se refieren al push and pull factors, a factores de atracción y de repulsión, factores económicos, dificultades económicas, falta de oportunidades, etcétera. Los Migration Scholars han criticado este cuadro diciendo que entran otras cosas como las emociones, las obligaciones sociales, los lazos familiares, las dinámicas políticas, las culturas migratorias, etcétera. O sea, hay muchas influencias, muchos aspectos, ¿no? que influyen en las decisiones y las aspiraciones de la gente, ¿no? El otro campo sobre el que también contribuiré será lo que es el vínculo entre migración y deuda. Como he explicado, hay bastantes gaps, ¿no? bastantes vacíos en la literatura, el papel de la agentividad del que hablé, el impacto del desarrollo de los mercados de crédito en la financiación de la deuda, los mecanismos de financiamiento que combinan retenciones salariales y pagos anticipados, de los que no he hablado mucho, pero también hay muy pocos trabajos, el impacto de los booms de créditos y la relación entre remesas, crédito y consumo. Y el último campo que me interesa mucho es la socioantropología del riesgo. Hay mucha preocupación, no preocupación, pero mucho estudio técnico o tecnológico y económico sobre el riesgo de crédito, por ejemplo, pero la construcción social y cultural del riesgo de crédito está bastante
poco estudiada y es un tema que es importante para entender cómo los migrantes toman las decisiones y también luego cómo el riesgo de crédito cuando hay impago se convierte en deuda y ahí hay trabajos también sobre el sobreendeudamiento, el trabajo de Madalena y Isabel Guérin y Solène Morvan sobre el juggling, etcétera, ¿no? Este proyecto es multisitio, hay trabajos, como decía, en Vietnam, en Lyon, Francia, en Birmingham, en Frankfurt, Alemania, en Budapest, y una colega de Vietnam que trabajará sobre las redes Facebook y TikTok con la que que usan los migrantes para comunicar. Una tecnología, una metodología que es cualitativa, con etnografía, entrevistas en profundidad, observaciones realizadas, etcétera, y una antropología visual a la que estoy muy atado porque yo fui fotógrafo y estudié cine antes de estudiar la antropología. Sí, bueno, aquí veis, por ejemplo, arriba un contrato informal de deuda entre una trabajadora sexual y un prestamista informal. A derecha, toda la contractualización de los créditos al consumo que mucha gente no logra entender bien, el small print abajo, etcétera. Abajo veis una foto sobre todo el boom de crédito, veis detrás el Agribank, que es el Banco Público de Desarrollo Rural y de Desarrollo Rural y Agrícola. Y veis que están vendiendo en las ciudades, hay productos financieros. Abajo veis una compañía financiera que propone crédito para comprar un teléfono a crédito. Y a la izquierda veis un panel ahí con un poste con papeles pegados, son los prestamistas informales que proponen ahí sus créditos, ¿no? O sea que visualmente es bastante interesante, pero lo que me interesa es trabajar de forma participativa con webtoons y cómics. Quiero pedirles a las personas con las que trabajaré que hagan fotos con sus teléfonos, que me muestren lo que es la buena vida, qué es la ostentación, qué es la imagen, qué es lo bonito, qué es lo que da reconocimiento, etcétera. Con esas fotos se puede hacer photo voice, se puede hacer fotolicitación, es decir, colectar su palabra y con un pequeño software, Comic Live, se puede hacer muy fácilmente estos webtoons, hacer como una maqueta y tal, y pedir a los migrantes que lo difundan en sus redes sociales, Facebook, TikTok, para que llegue a Japón, a Taiwán, a Francia, a Reino Unido, etcétera, y produce una tercera capa de datos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, se pueden vectorizar las imágenes. Bueno, trabajo bastante sobre el desarrollo de estas herramientas para multimodales, para estar listo cuando llegue sobre el terreno, ¿no? Y ahora la última fase, ¿cuánto tiempo me queda aquí? Me quedan 10 minutos, si voy bien. La última fase, la última parte de la presentación es sobre el proyecto que estoy armando ahora, que es un proyecto, es una financiación Fonds Equipe France, Fuente Equipo Francia, que está dada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, está gestionada por la Embajada de los países, Embajada de Francia en los países y está destinada a mejorar la situación de las personas en los países donde se trabaja. Es decir, que no puedo hacer solo investigación como un ERC o este tipo de financiación. Tiene que haber acciones, ¿no?, que van a permitir de cambiar las cosas, ¿no? Hay una investigación-acción, ¿no?, que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, la parte científica se va a profundizar, el concepto este de aspiraciones para la buena vida a crédito lo vamos a profundizar haciendo más investigaciones en otros países como República Checa y Polonia y trabajando también en otras zonas emisoras de Vietnam. Yo trabajaré en Nghệ An, pero vamos a trabajar en Hà Tĩnh y en Quang Binh, que son provincias del centro de Vietnam que son vecinas, para realmente ir más profundamente en esta comprensión, ¿no?, de lo que pasa con las aspiraciones, la deuda, el crédito, etcétera, ¿no? Y el segundo objetivo, este es el que también me interesa, el que me he pasado más tiempo desarrollando estos últimos meses, es un objetivo más operacional de sensibilizar sobre los riesgos que los migrantes toman, no para disuadir. O sea, la embajada al principio decía, bueno, Nicolás, nosotros no queremos que vengan los migrantes. Yo, bueno, vosotros no queréis, pero los migrantes van a seguir migrando, porque en zonas de culturas migratorias muy fuertes hay una presión muy fuerte para migrar. Si les decís, no migréis, la gente va a continuar, ya no os van a escuchar, vais a perder el dinero, o sea, no sirve para nada. Podéis decirles, no migres, pero decirles, si migráis, tened cuidado con esto y con lo otro y quizás proponer algunas alternativas, ¿no? Los diferentes riesgos, creo que lo dije rápidamente antes, son todos estos riesgos de
agentes, de brokers, que proponen hacer los papeles para pedir los visados a las embajadas de los países de Europa, Schengen, ¿no? Del espacio Schengen, porque las embajadas han externalizado el proceso de demanda de visado y hay una galaxia de agencias más o menos opacas. Algunas están licenciadas, otras trabajan sin licencia para las que están licenciadas y hay mucha mucho engaño, mucho sobrecargo, muchas les prometen cosas que son increíbles y que de hecho no pasan, etcétera. O sea, ya hay todo un caos, ¿no? Y las embajadas están sumergidas de demandas de visados para hacer estudios con gente que nunca ha hecho estudios, etcétera, ¿no? O sea, eso es un riesgo. Luego está el riesgo que me interesa mucho, que es el riesgo de crédito, el riesgo de la deuda, del sobreendeudamiento. Y luego todo el riesgo también de ser un migrante clandestino, de trabajar sin protección laboral, de trabajar, o sea, de estar expuesto a los arrestos y la represión que van creciente en Europa con el aumento de los partidos autoritarios, de las políticas de ultraderecha, antimigrantes, un poco lo que se ve en Estados Unidos, que también estamos empezando a vivir en Europa, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a sensibilizar a poblaciones cible, ¿no? Objetivos, las target populations? Um, Primero vamos a hacer una serie de documentales que pasarán en la tele nacional, VTV, Vietnam Television, y por Atelier Varron. Los talleres Varron los desarrolló Jean Rousse, el gran cineasta y etnólogo francés, en países en desarrollo para que la gente en estos países descubriera el cine documental sobre temáticas sociales, cine artístico y de calidad. Y en Vietnam, Varane lleva muchos años, 20 años, haciendo documentales sobre temas sociales y tenemos el proyecto es de hacer 5 películas, 3 por jóvenes realizadores con los equipos de VTV, de la televisión, uno la dirección de Varane y yo haré otro con un año de prácticas y de clases y de pasar esta serie documental en la tele nacional, en las teles regionales, en las plataformas de difusión y luego hacen rips y los pasan en YouTube los migrantes y tal, o sea, con unas audiencias mínimas de 40.000 personas por documental en VTV One, luego más las otras visiones después, ¿no? La segunda acción es una canción de campaña multimedia digital, porque nos hemos dado cuenta que estos jóvenes entre 15 y 25 años, que son estudiantes, que son estudiantes de formación profesional, que son jóvenes obreros que trabajan en las fábricas de estas zonas emisoras del centro de Vietnam, que ganan igual $400 o 500, pues toda esta gente, y poblaciones católicas también, porque a menudo utilizan el argumento de que el gobierno comunista los persigue como católicos para pedir el asilo, pues esta población comunica esencialmente con redes sociales. No ven la tele, no compran libros, no cogen los brochures ahí en los comités populares y tal, solo es TikTok, 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 y TikTok son 30 segundos o 10 segundos, peliculitas, son cosas de fotos, son influencers y tal. Y dice, pues vamos a utilizar estas herramientas para comunicar. Y esta campaña que hace una empresa especializada en esto incluye trabajar con influencers y utilizar todos los hallazgos de la investigación para trabajar con los influencers que van a componer canciones, que van a componer post-vídeos, que van a componer fotopost, etcétera. También estos jóvenes consumen mucho el webtoon, que es las cómics estos que se miran en el teléfono, y vamos a hacer una serie con la investigación, con los case studies, etcétera, una serie de webtoons con igual 6 episodios sobre diferentes temas y tal para comunicar. Vamos a trabajar con las community page y trabajar también con todo lo que es los anuncios. Se prevé por 100.000 euros que enviarán 55 millones de anuncios en Facebook y TikTok. Esperan unos 5 millones de visiones y unos 40.000 engagement que llaman, es decir, gente que va a apretar, que va a escribir, que va a likear, que va a ir a las páginas, va a ser dirigida a las páginas, etcétera, ¿no? Otra actividad es una ONG, una actividad clásica de desarrollo que va a formar formadores que formarán a 40.000 alumnos de secundaria con un manual, con QR codes que enviará a la web del proyecto y tal. Y formaremos también a cuadros para que trabajen con migrantes que vuelven. Los podemos poner en contacto con ONGs que pueden también ayudarles a reintegrarse para evitar la remigración.
Yo mismo trabajaré con fotografía, con photovoice, con prácticas, con métodos participativos, con cómic también, porque trabajo con dibujantes de cómic sobre un cómic sobre la trata que viene de mi investigación doctoral y postdoctoral. Y tenemos ahí un ciblage, un targeting. Enviaremos, por ejemplo, los catálogos de las expos y del cómic a ONGs, organizaciones internacionales, embajadas, cooperaciones y todos los partners institucionales y universitarios vietnamitas con los que trabajaremos. Y la última herramienta que es muy importante, que es una página web con una parte de información en vietnamita para migrantes candidatos a irse y los que quieren volver o los que están en Europa, que también tendremos acceso por los investigadores. Una página también con todos los librables, todas las producciones multimedia, los webtoons, las publicaciones, los policy briefs, los working papers, etcétera, que estarán disponibles y promocionados por una encargada de comunicación que durante 2 años dará vida a esta web y comunicará con todas las contrapartes para que puedan utilizar y trabajar sobre este tema. Y una última parte que es un webdoc, que es una página web más creativa con material multimedia para seguir, por ejemplo, trayectorias de migrantes, con entrevistas, con photovoice, con montajes sonoros, podcast, etcétera. Pero todo esto está pensado en amont, arriba del proyecto, no lo haremos después, ¿no? Hay muchas preguntas este proyecto genera, o sea, se ancla en todos estos debates que tenemos en Francia y en Europa. No sé cómo estará el tema en México sobre el diálogo entre la ciencia y la sociedad, sobre las écriture alternative de la recherche, las narrativas alternativas o las formas alternativas de contar la investigación, que no sea el texto científico, estos artículos que nos lleva 2, 3 años de publicar y que están paywall, que nadie puede descargar y que nadie entiende y bueno, y que estamos criticados por eso. Todos los debates sobre la divulgación y la investigación, acción, etcétera. Y hay varios temas, y bueno, lanzo así uno si os interesa, podemos hablar ahora durante la discusión, pero por ejemplo, la independencia y el riesgo de instrumentalización, trabajando sobre un tema tan caliente políticamente, trabajando con embajadas, con ministerios y tal, de cómo manejar un margen de maniobra para no ser instrumentalizado o utilizado para, por ejemplo, defender la agenda del Ministerio de Interior que quiere disuadir y expulsar, ¿no? Cómo encontrar un espacio, ¿no?, en el que estos actores pues, encuentren un poco el sentido de financiar actividades de estas y que los investigadores y el IRD, nosotros somos investigadores y la gente que va a hacer películas y estas campañas y tal, pues también encuentre un sentido, ¿no? Y es un poco lo que os dije antes, les dije, bueno, tenéis más interés en probar cosas porque nunca lo habéis hecho, en trabajar con contrapartes vietnamitas y ver lo que puede dar, en encontrar un público y encontrar las herramientas y las maneras y los lenguajes y el vocabulario, ¿no?, para comunicar con ellos, más que de lanzar ahí bombas diciendo no vengáis, no vengáis, está prohibido y seguramente los perderéis, ¿no? El tema también de la colaboración entre investigadores y creadores también es importante, porque aquí vamos a tener una producción de saberes y de información y de case studies y una información riquísima, y cómo la vamos a destilar, a utilizar, a resumir para compartirla con guionistas de webtoons o guionistas de cómic, con los influencers que van a hacer canciones, con los realizadores vietnamitas que van a hacer películas, documentales de cine directo sobre estos temas, cómo transformar estos saberes en mensajes que tengan un sentido y que lleguen y que toquen, ¿no?, que digan algo a las poblaciones que ciblamos, no sé cómo se dice en castellano. Otro tema es este del ciblaje y del impacto. A menudo los investigadores no hacemos mucho esto, es decir, escribimos un artículo y lo queremos publicar en una buena revista, esperamos bastantes citaciones, a menudo tenemos que esperar mucho tiempo y no tenemos tantas, y ahí se acaba, ¿no? Pero en un proyecto de desarrollo tenemos que ser muchísimo más precisos. Nos piden número de beneficiarios, nos piden cuáles son los indicadores de las actividades, indicadores del resultado, indicadores del impacto a corto y medio término, las fuentes de los indicadores. O sea, es algo que tenemos que pensar muy detenidamente, y creo, a mí esto me ha ayudado mucho en los últimos meses en pensar exactamente a quién vamos a hablar y qué herramientas nos hace falta, qué lenguaje hay que desarrollar y cómo vamos a utilizar la investigación al servicio de esto y no al revés, ¿no?
Y bueno, hay más cosas, pero como se acabó el tiempo, pues lo voy a dejar aquí y ya. Muchas gracias. Ay, creo que sí. Nicolás, sí, Ahora sí podemos reír. sí, muchas gracias, muy interesante tu charla. Yo tengo algunas preguntas, pero abro el espacio para si alguien quiere empezar. ¿Comentarios? Sí, Usul. Sí. ¿O Hola, quieres? Nicolás. Ahora, hay un eco, ¿eh? Sí, sí, ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí, está mejor. Ya. Ya. Porque si estamos con dos. Ay, no. Ay, no sé. Si no apago el mío, se escucha. Hola, ¿se escucha ahora? Espera, ahora no te escuchamos. Pero porque tiene el micrófono apagado. Sí. Ah, vale, Sí, sí, ahora ya no hay eco, sí. vale. Hola, Nicolás. Bueno, me he quedado maravillada con tu presentación. No sé cómo sacas tiempo para todo eso también, para todas estas investigaciones, pero te quería hacer como distintas preguntas y si quieres, igual no tenemos tiempo para todo, pero también igual quiero leerte como más detenidamente. O sea, me parece muy importante esto que recalcas, lo de remarcar la agencia, ¿no? De las personas endeudadas y de las migrantes endeudadas. Eh, yo el año pasado con otra compañera realizamos una investigación sobre el endeudamiento doméstico en Barcelona y en Cali, y ahí también veíamos muy claramente, ¿no? Esta parte que tú dices de la agencia de las personas endeudadas. Y esto de que hablabas de la productividad de la deuda, ¿no? Entonces, completamente, ¿no? Esta idea de que son capaces de aceptar ciertas desigualdades económicas o ciertas explotaciones económicas para superar, por ejemplo, en el caso que nosotros investigamos, pues ciertas desigualdades de género dentro de la pareja, o simplemente poder ser o ser consideradas buenas madres ante sus hijos, ¿no? Entonces, eso me parecía como sí, como que cuando lo ves empíricamente cómo funciona la deuda, que son cosas que sí resaltan. Te quería preguntar un poco más sobre este concepto que has hablado de creditabilidad, a ver si lo podías como desarrollar un poquito más, porque me ha parecido muy interesante. Y luego también te quería preguntar a nivel metodológico, eh, hablas de que habéis hecho, bueno, entrevistas y que habéis hecho observación. Me gustaría saber cómo habéis hecho esa observación, si habéis escogido unos grupos, si habéis, o sea, cómo ha sido eso en el día a día, o sea, más en la práctica, porque yo igual ahora mismo tengo que diseñar un poco este aspecto metodológico en México y es algo que sí me resulta como difícil de cómo estar presente en la vida de las personas para poder ir observando en cierto tiempo, ¿no? Cómo van cambiando estas relaciones de deuda, cómo van funcionando. Y eso, y una cosa que no he dicho que me parece interesante, eh, eh, en torno a esto de la productividad de la deuda que dices, yo creo que también puede, que es como una paradoja, ¿no? Que puede resultar, que puede ser una palanca para la autonomía o para la buena vida, al mismo tiempo que también genera dependencia y explotación. O sea, que suceden al mismo tiempo, no es que suceda una cosa o la otra, sino que van articuladas. Ya, esto es. Y felicidades, muchas gracias. Gracias por estas preguntas. Sí, sobre la... Eh, Ay, ¿Tomamos varias preguntas o quieres ir contestando? Bueno, si quieres contestar, está bien. O, to- Está bien. o tomamos, bueno, como queráis, como queráis. Ok. A ver, entonces, Clemen, ¿tenías otra pregunta? eh, yo tomaría esa. No, no, por ahora no. Sí, bueno, sí, sí, tengo unas preguntas. Sí, igual, muchas gracias, Nicolás, por tu presentación, fue súper interesante. No sé, yo tengo como, sí, como cuatro preguntas concretas. Una es, ¿qué pasa con el... O sea, me pareció interesante en tu propia trayectoria de investigación, esa primera investigación con las
trabajadores sexuales que se iban a Singapur con, según entiendo, redes más informal y ahora una especie de contractualización del acceso al crédito para eh, financiar viajes bueno, migraciones a Europa. Me preguntaba cómo, sí, cuál era el rol de los brokers en esos casos, si los brokers se transformaban o no, o sea, cuáles eran el tipo de intermediarios y si había una transformación de esos intermediarios claves en esas trayectorias de migración, según que son redes más informales o más formales en algunos casos. Eh, em, porque sí, también me preguntaba, ¿qué pasa con la productividad de la deuda? O sea, lo entiendo en el contexto informal del caso de Singapur, ¿no? Donde se crea una relación de confianza con un broker en particular, pero en el caso sí, de mercados más formales de acceso al crédito, ¿cómo se da esa productividad de la deuda? Esa era como la primera pregunta. La segunda era si había debates, no sé, en las zonas que mandan migrantes en Vietnam sobre esa, o sea, entiendo el concepto de la buena vida, pero si había como, si la gente también eh, sí, no sé, o sea, debate sobre eso, no sé, por ejemplo, si es importante tener una casa grande, pero luego si tienes experiencia muy negativa de sobreendeudamiento, ¿qué pasa? O sea, si hay debate sobre lo que es deseable, lo que es bueno en ese tipo de zonas expulsoras de mano de obra, digamos. La tercera pregunta es cómo se aseguran que la gente pague cuando la gente pide créditos para migrar. Eh, esta. Y lo que me parece súper interesante es el rol de los influencers. No sé si tienes más datos sobre eso, pero me acuerdo que en la presentación anterior también hablamos de los influencers, bueno, en este caso que filmaban como fiestas indígenas en Oaxaca y luego la hacían circular en espacios transnacionales, pero yo lo veo mucho también en el caso bueno, el proyecto que estoy empezando, pero sobre los migrantes venezolanos también el rol que tienen los influencers para decir que, por ejemplo, qué plataforma usar para mandar dinero al país. Entonces me parece un tema de estudio súper interesante. Creo que hay hasta ahora pocos trabajos antropológicos sobre los influencers, pero me parece un tema muy interesante también. Quiero decir algo. Sí, Creo ahí. No sé si... que te acercas. me acerco. Hola Nicolás, muchas gracias. Mucho gusto escucharte. Yo la pregunta que no quería hacer, pero ahora sí quiero hacer, tiene que ver sobre el equipo y la forma de trabajo, porque yo también acá he estado involucrándome mucho como con otras formas de hacer y con cómic y demás. Y yo cuando escuchaba decía cómo funciona y cómo está organizado ese equipo de trabajo, pero qué pregunta tan aburrida para hacer, como tráigame un cronograma o algo así. Pero lo que sí quiero preguntar es, parte de lo que nosotros hemos discutido es cómo hacer para que esas otras formas de colaboración no sean como al final de una investigación, ¿no? Como el cover de la investigación, sino cómo hacer que sea parte también de esa investigación conjunta, ¿no? En que, por ejemplo, los ilustradores, las personas que están grabando y demás hagan parte como tal de la investigación. Entonces, no sé si hay como ideas que tienes al respecto o como principios que te estás pensando de trabajo y de forma de organización para tener en cuenta para que eso se dé o si eso es importante para ti, digamos. Por ahí. Preguntas porque además tu exposición fue bastante amplia. Yo creo que también tenemos preguntas aquí, pero si quieres contestar esas y luego les seguimos. Ok. Pongo mi micro, pero quizás si apagáis el vuestro, porque ahí tengo un eco. Y me oigo en ecos. Ahora, perfecto, ahora sí. Ahora. Pues muchas gracias por estas preguntas, que son preguntas muy relevant, muy pertinentes y interesantes. Y fui muy rápido porque son años de investigación y toco muchos temas y no puedo profundizar. Y son muy buenas preguntas porque va a permitir un poco de poder ir un poco más allá de lo que dije, ¿no? Sobre la ambivalencia de la deuda, por supuesto. O sea, por supuesto. Yo trabajo mucho con Isabel Guérin. Isabel Guérin ha desarrollado este tema de la ambivalencia de la deuda, que es destructora y productiva, que es
empoderadora y en fin, ya me entendéis la palabra a la vez, y estas dos dimensiones, estas dos aspectos, ¿no?, de la deuda a menudo van siempre completamente compenetrados. Lo decía el artículo este de la deuda del americano Gustav Peebles también, ¿no? O sea, en su artículo tan citado sobre la deuda y el crédito, ¿no? Y sí, bueno, todo son cosas de matices y también son todo cosas de temporalidades, de ver cómo se juega eso, a qué niveles, ¿no? A niveles de la gente, de las representaciones, de las estructuras sociales, de los sistemas políticos también, ¿no? Que hacen que el crédito, unos ciertos tipos de deuda o de crédito se promueven o se condenan a diferentes momentos. Y luego hay que ver las trayectorias también de las personas, ¿no? Entre que alguien, o sea, un migrante en China empieza a imaginarse la movilidad hasta que migra, cuando migra, que puede llevar a veces meses o años, se hacen trayectorias así complejas en varios países, en Europa, en Centroamérica, para luego entrar por, bueno, yo qué sé, por donde hay en Estados Unidos, y luego trabajar durante a veces 5 años para pagar la deuda. Pasan muchísimas cosas con estas deudas y con los créditos y todo. Y sí, si se mira a nivel longitudinal, a nivel de largo plazo, todo lo que pasa a nivel del individuo, a nivel de las familias que manejan estas deudas, que manejan las remesas, a nivel de cómo cambian los mercados de crédito, las prácticas económicas también en los países emisores o receptores, si se mira la vida económica de los migrantes también, que nunca se mira esto, se mira muy poco, ¿no? Hay algunos trabajos sobre la vida financiera de los migrantes mexicanos en el sur de Estados Unidos, no sé si era el Vélez, me acuerdo, no me acuerdo, como miré eso hace muchos años, cómo toman las tandas, ¿no? ¿Sabes? Aquellas, las roscas, ¿no? Todos estos sistemas de crédito informales. O sea, es muy complejo, o sea, y tener incluso, yo creo que esta ambivalencia es destructora o es productiva, es muy reduccionista, muy simplista, es mucho más complicado que eso, como sabemos los antropólogos y los etnógrafos muy bien. Pero bueno, también tenemos que escribir nuestros artículos con 8.000 palabras, incluyendo la bibliografía y el resumen, y tenemos que hacer bueno, decir que la complejidad se puede proponer de forma un poco así que se pueda entender y tal, y se resume, pero sí, es complicado, ¿no? La acreditabilidad, pues es una noción bastante interesante porque es una noción de antropología económica que va más allá de la solvencia económica. Solvencia es los bancos, es la persona que presta dinero, el prestamista, va a poder pagar o no. Pero todo lo que es las relaciones sociales de la deuda, que es lo que trabajamos los antropólogos económicos, todas estas obligaciones sociales, todas estas representaciones, todas estas valoraciones morales, ¿no?, de las que habla Gustav Peebles, etcétera, todo eso, la noción económica de solvencia se lo come, ¿no? Lo corta, ¿no? Y este ancrage de la deuda en la estructura social es completamente fundamental para entender cómo familias chinas, que las que describe Julie Chu, pero es lo que pasa también, lo que yo empiezo a observar allá en Vietnam, son años de preparación para poder reunir 30.000 euros. Ahora, bueno, ir a Inglaterra de Vietnam son 30.000 euros. Julie Chu habla de 50 a 100.000 euros para ir de Fujian a Estados Unidos en los años 2000. Son sumas muy importantes. Hace falta no solo solvencia para un banco, o sea, van a ser operaciones familiares complejas que van a llevar a veces años de construir. El tío, el hermano, un familiar que está en Europa se va a meter en una tanda y ahorrar, al final de año va a recoger el dinero para enviarlo y será una parte del fondo que se va a sumar para pagar la migración a Europa, etcétera. Y ahí las relaciones sociales, todas las cosas de la reputación, por ejemplo, del hecho de antes de pedir prestado, de prestar y para ganar más reputación, etcétera, son cosas que entran en el cálculo en estas operaciones complejas, ¿no? Y esta noción es un poco lo que habla, ¿no? Es un poco decir, mirar la antropología económica, mirar todo lo que es lo social y lo cultural y lo político, quizás, y lo moral que está detrás de estas relaciones para ir más allá del aspecto económico, ¿no?
Las entrevistas, cómo estar presente en la vida de la gente. Pues esto depende de cada trabajo de campo, de cada tema. En Singapur estuve haciendo trabajo de campo, bueno, sobre la migración de trabajadoras sexuales vietnamitas en el sureste asiático. Trabajé durante 2 años y medio seguí en del delta de Mekong a Camboya, a Malasia y a Singapur. Y en Singapur, como no conseguía, estaba en el barrio rojo vietnamita de Singapur, pero siempre era externo. Cuando llegué no conseguía meterme dentro del mundo de las mujeres, de las brokers, hasta que me senté allá a observar. Digo, bueno, cuando encuentre una broker voy a hablarle y decirle a ver si me puede acoger en su mundo. Y es lo que hice y una broker aceptó de alquilarme una habitación pequeña, minúscula, en su apartamento que alquilaba a migrantes, a mujeres que venían a prostituirse y estuve viviendo en ese piso durante 5 meses. O sea, estaba todo el día con las mujeres, con sus clientes, salían a beber, salíamos a las discotecas, íbamos al casino, les ayudaba a enviar dinero, les ayudaba a pagar la factura de la luz, a traducir los mensajes. Bueno, estaba completamente metido en su vida y es ahí donde realmente pude entender cuál era la lógica del paquete migratorio, ¿no? Porque si no es muy difícil de ver. Si haces solo entrevistas sobre la deuda y no ves que detrás de ese paquete migratorio hay una relación social que se tiene que forjar para que cuando vuelvan las mujeres puedan estar incluidas en una red, en una facilidad para poder volver, y para las brokers también de tener clientas que van a volver regularmente para que poder mantener su negocio, ¿no? Su existencia como brokers, ¿no? Así que eso es la etnografía que lo permite, ¿no? Y ahora lo que intento de armar es una etnografía de un año en los pueblos de centro Vietnam. Trabajar en Vietnam es complicado porque es un país socialista, autoritario, paranoico a veces con los investigadores, somos considerados como espías ahí, y si vamos a estudiar cosas que no van bien o que dan mala imagen del país, pues es una amenaza o es una crítica del gobierno, como si el gobierno no hiciese bien las cosas. Así que tengo que pedir autorizaciones por la universidad, a los comités populares de provincia, que lo envían a los comités locales, lo envían a la policía. Tendré varios servicios de policía que me van a observar, tendré un policía seguramente al lado mío al principio que va a tomar nota de todo lo que diga, lo que haga. Hay problemas éticos ahí importantes, pero trabajar en Vietnam es complicado, pero mi objetivo es de pasar un año en estos pueblos emisores, que son las fotos que habéis visto, ir a hacer etnografía clásica. Son pueblos católicos. Bueno, pues ir a misa por las mañanas, ir a las gathering católicas y tal por la tarde, jugar a cartas con la gente, en fin, ir al campo porque son agricultores de arroz, o sea, trabajar con ellos, bueno, en fin, lo clásico, y meter ahí también métodos participativos, y cuando esté un poco ya metido ahí, que las autoridades me hayan aceptado y tal, pues sacar una cámara de vídeo y hacer un documental que llevo muchos años queriendo hacerlo, ¿no? Y bueno, los colegas que trabajan en Europa tienen diferentes métodos. Hay algunos, una pareja checo-vietnamita que trabaja en Olomouc, que está a un par de horas de Praga, y estos llevan muchos años trabajando sobre esta población, tienen ya un acceso, son casi del insiders, ¿no? En esta población. Pero el colega vietnamita con el que trabajo aquí en París no es su caso, y está empezando a abrir este trabajo de campo de dos maneras: es dando clases de francés en una iglesia que ayuda a migrantes sin papeles, etcétera, para ayudarles un poco bueno, a tener un poco un mínimo de palabras y de frases para manejar la vida aquí. Y también ha puesto anuncios en Facebook, en grupos de migrantes vietnamitas, para proponer sus servicios, para ayudarles a manejar un poco las cosas administrativas, los papeles, el acceso a servicios sanitarios y tal. Y son pequeñas entradas ahí para desarrollar relaciones de confianza que poco a poco irán desarrollándose en relaciones de investigación, quizás etnográficas, si puede entrar a casa a los dormitorios de esta gente, y así trabajando poco a poco. Son aproximaciones difíciles sobre hard to reach populations, pero es un poco el precio que hay que pagar, ¿no? Para trabajar así. Clément, contractualización de acceso al crédito para ir a Europa, rol de los brokers. Sí, esto es una cosa que tengo que mirar, porque hasta hace pocos años la migración irregular a Europa era esencialmente informal, porque el acceso, el crédito al consumo casi no existía. Ha explotado desde los últimos 10 años. Empezó sobre todo en las grandes ciudades, en Hanoi y en Ho Chi Minh City, los bancos, compañías financieras, bueno, los anuncios, la visibilidad pública en el espacio público del crédito, como os enseñé en la foto.
Y el segundo frente ahora de estos mercados de crédito es el mundo rural. Y las zonas de migración son zonas muy interesantes porque hay mucha plata que vuelve, que llega, que es invertida en esta buena vida, en construcciones, en pueblos que a veces luego son pueblos fantasmas, si hay crisis de la deuda y los migrantes no pueden pagar las deudas, pero también en pagar esta movilidad y pagar, por ejemplo, agencias que están licenciadas por servicios de pedir visados a embajadas que si se los dan volarán pues con Air France y completamente legal, pero son servicios que pueden ser caros. Ahí hay un rol del crédito que está por estudiar, que aún no puedo explicar porque aún no lo he hecho, pero me imagino que hay una conectividad entre los brokers de la migración y brokers financieros, porque esas operaciones se han de financiar y no me sorprendería que los mismos brokers tengan, ah, sí, bueno, te pongo en relación con esta agencia que te puede ayudar y tal, pero también conozco a alguien que os puede financiar y tal, es un operador de crédito y tal, y no me extrañaría, pero bueno, es una especulación aquí. Tengo que hacer la investigación y en 2, 3 años os podré contestar esta pregunta, ¿no? La productividad de la deuda con mercados más formales. Sí, es una buena pregunta. Tenemos muy pocos trabajos sobre esto. Es un trabajo que cito en el artículo que es sobre cómo funcionaba. Era el mercado de trabajo, de la construcción, de los grandes proyectos inmobiliarios en China. Y a ver si me acuerdo cómo funcionaba. Era del transferimiento, la transferencia del riesgo a los operadores que están los más abajo y cuando hay un problema económico, una crisis y los grandes operadores de arriba no pueden pagar, es la gente que está abajo, que está más al riesgo y los que están más expuestos al riesgo son los trabajadores. Entonces estaban puestos en relaciones de deuda con los empleadores, con los les maîtres d'ouvrage de los proyectos y tal, y los reclutaban dándoles avances, ¿no? Dándoles crédito, metiéndolos en deuda, un poco como lo que se ve en India con el neobondage, pero estas relaciones permitían también de cultivar bueno, a los trabajadores buenas relaciones con estos empleadores y también de poder luego aspirar a convertirse ellos mismos en empleadores para ganar un poco más de seguridad en esta cadena de riesgo infernal en que todo el riesgo está transmitido abajo del todo, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero no tenemos muchos trabajos de esta productividad de la deuda para este tipo de migraciones, ¿no? Em, Buena vida, debate social, sí, claro, por supuesto. O sea, todo el mundo habla es todo el desarrollo del capitalismo y de la clase media en los países que se dicen emergentes, que van muy rápido porque hay muchas inversiones, son países que está al lado de China. Con Trump 1 hubieron muchas alteraciones de las cadenas de valor de producción de China a Vietnam, porque así podían producir y exportar de Vietnam o producir productos chinos que pasaban por Vietnam a Estados Unidos sin pagar los aranceles. Y desde con Trump 2, pues hay otra vez compañías como Foxconn, como Samsung, que invierten masivamente en Vietnam y ahí entra mucho dinero y hay esta obsesión de consumir, de gastar, de comprar. Nunca he visto coches tan grandes en mi vida como esto estoy viendo ahora en Saigón, de comprarse pisos, de especular, de invertir, pero va a todos los niveles de la sociedad, o sea, de los más ricos hasta los más pobres, ¿no? Entonces se habla mucho de esto, de los riesgos, pero no hay ninguna crítica como tenemos hoy, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? En Occidente. Ya estamos en un poscapitalismo, estamos casi un poco asqueados ya de esto, intentamos cambiarlo, pero en países emergentes como allá, como en Vietnam, pues no, están aún como estábamos quizás hace 50 años aquí en Europa, descubriendo, mordiendo y todo el mundo quiere más y más y más. Y aquello es una máquina un poco imparable, ¿no? Y también sabemos muy bien que el desarrollo del capitalismo y del consumo y de la clase media se sostiene en deuda. Bueno, lo sabemos muy bien y vemos también cómo acaba en ciclos de deuda, de expansión y de crisis, son ciclos así, ¿no? De expansión y de destrucción. Así que, bueno, nada nuevo por ahí, ¿no? Asegurar que la gente pague cuando, sí, bueno, claro, aquí hay muchos tipos de poder, ¿no? Que tiene el prestamista. Si miro, por ejemplo, el caso de Singapur, las brokers no tenían el control del trabajo sexual para presionar, pero si las chicas, las mujeres, las trabajadoras sexuales no pagaban la deuda y se iban y desaparecían, ya no podían volver con ella.
y también es un mercado muy pequeñito, una calle en la que habían ahí 6 o 7 pisos de trabajadoras vietnamitas, algunos espacios y se conocían todas y ahí manchas tu reputación y si no pagas, pues no, ya no puedes volver, te tienes problemas con tus amigas que te reclutaron y ponieron en contacto con el broker y es un poco como si te quemas, ¿no? Un poco como las personas sobreendeudadas que huyen de la deuda, pues un poco tienen que ser, son estos refugiados, ¿no? Se tienen que desaparecer, ¿no? Tienen que se queman un poco, son estos muertos sociales a veces, bueno, que llama la literatura, ¿no? Sobre estos temas de la migración a Europa, bueno, aún lo tengo que mirar de cerca, pero hay una distribución del riesgo en las redes familiares y sociales que es muy interesante y aún no acabo de ver bien cómo el riesgo, o sea, si hay una seizure ahí de bienes hipotecados, de tierras y de casas, etcétera, si hay una política, o sea, una política predatoria de los bancos, de las compañías financieras para apoderarse de la tierra, como ha pasado en Camboya. En Camboya, con toda la explosión del microcrédito desde hace unos 10, 15 años, se ha visto que se ha habido una del microcrédito social se ha pasado a un microcrédito muy predatorio y como hay una predación de la tierra de los campesinos extremadamente brutal, muchos tienen que emigrar a Tailandia para trabajar, pero aún no tengo esa visibilidad ahí en el centro de Vietnam y es una pregunta que me voy a hacer. Pero lo que me interesa también mucho, o sea, uno de mis grandes temas de trabajo es la familia, es cómo las familias manejan el riesgo de crédito. Si yo pido a mi hermano o a mi primo que está en una provincia o que está en Praga o que está en Berlín plata y no le puedo pagar, ¿qué es lo que pasa con mi relación con él, con mi relación con su familia? Si ya tiene obligaciones financieras, por ejemplo, ha pedido un crédito y tiene una hipoteca, va a tener penalidades. ¿Cómo se maneja eso? Eso ahí no lo tengo claro y son preguntas de investigación que hay que mirar etnográficamente y es algo que me interesa mucho, ¿no? Los influencers, pues sí, soy muy curioso. La verdad es que nunca he trabajado con influencers, pero cuando veo a los vietnamitas, cómo, sobre todo los jóvenes, cómo se relacionan y cómo se relacionan al mundo también, es solo teléfono y TikTok y Facebook y estos influencers que cuentan sus historias, que cantan, que les hacen reír, llorar, etcétera. Y tengo mucha curiosidad. Yo solo no me podía meter en esto, soy demasiado novato, ignorante, pero trabajo con una empresa que es una empresa de marketing digital que tiene contratos millonarios con grandes empresas que venden coches, que venden perfumes, que venden todas estas cosas. Y bueno, esto lo hacen con nosotros, es un pequeño proyecto para ellos, no ganan plata sobre ello, pero dominan este tema, ¿no? Tienen listas de influencers sobre tal región, con tal población, según lo que pagas, tienen más o menos influencers, ¿no? Sobre estos temas. Es algo extremadamente desarrollado y tienen medidores de impacto, o sea, es algo muy sofisticado, ¿no? Y tengo muchas ganas, ¿no? De trabajar, de empezar a trabajar con ellos y de ver qué flexibilidad, qué margen de maniobra tenemos y qué impacto tiene. Nunca, no se ha hecho mucho esto. Se utilizan las redes sociales para hacer mensajes disuasorios, pero no, es bastante nuevo, al menos en Vietnam. Pero vaya, esto queda por ver qué es lo que dará, ¿no? El equipo formar, sí, cómo trabajar, cómo desarrollar este tipo de proyectos. Pues eso es algo que llevo trabajando desde hace 7 meses. Lo que no funciona es lo que decías, es decir, hacer investigación, hacemos un poco de vídeo aquí, un poco de sonido allá, un poco de fotos y al final, o el domingo, al final del proyecto decimos, bueno, tenemos todo esto, vamos a hacer cosas. No, así no va la cosa. Se tiene que planear desde el principio, poner los medios y sobre todo buscar las competencias. Yo soy fotógrafo, pero no hago dibujos de cómics. Ahora empiezo a ponerme un poco a hacerme guiones, pero bueno, tengo competencias limitadas, no sé hacer vídeo, no sé montar vídeo, no sé trabajar con influencers, no sé componer música. No sé hacer una web de estas tan sofisticadas y tal, no sé hacer comunicación, tener identidad digitales en redes sociales y comunicar con ONGs y tal, enviándoles QR codes y campañas de comunicación y tal, son competencias que están ahí y que se tienen que comprar.
O sea, se pueden trabajar con algunas personas que están ahí dispuestas a trabajar por la causa, pero aún así hay que pagar a estas personas. Nadie va a trabajar gratis 2, 3 años a tiempo completo sobre un tema así en país que es complicado y tal. Entonces, con cada uno he tenido, con cada creador, con cada artista, he tenido que negociar durante meses su trabajo, su contrato, son o bien prestaciones de servicio o bien son realmente colaboraciones. Un dibujante que hará 3 cómics de 20 páginas que enviaremos a revistas de cómics en Europa, en Vietnam es más complicado, pero quizás a Estados Unidos. Vendrá a Vietnam a trabajar conmigo en las zonas emisoras y también le he previsto plata para que pueda ir a un país en Europa a trabajar con los investigadores que trabajarán en Frankfurt o en Berlín o no sé dónde. Y eso, y cada uno ha habido que pensarlo y negociarlo y de una cierta forma co-construirlo, ¿no? Para que sea participativo y que no sea yo el jefe que impone esto aquí, tienes que hacerlo allá, me haces la factura y se acabó. No, así tampoco no quiero trabajar y tampoco es muy bueno, o sea, no creo que sea muy productivo, o puede ser más productivo trabajar de forma más horizontal, participativa, co-constructiva, etcétera, ¿no? Pero aquí también tengo todo que aprenderlo todo, porque es algo bastante nuevo para mí. Yo trabajé sobre proyectos de investigación más pequeños. Aquí trabajar con industrias creativas, por ejemplo, con la televisión vietnamita, es algo que para mí es completamente nuevo. ¿No? En un país comunista con tanta censura y es tan complicado de hacer pasar mensajes, y ahí pues me apoyo sobre la competencia y la experiencia de los talleres Vagon Vietnam, que llevan haciendo esto desde hace 20 años, y bueno, pues yo estaré aquí, daré mi opinión, aprenderé de trabajar con ellos, veré cómo podemos, igual puedo dar mi opinión sobre qué proyectos que nos van a proponer los candidatos a hacer las películas, pues cogeremos al final. Y tal, es un poco encontrar mi plaza y sobre todo encontrar la plaza de la investigación ahí y ver cómo se va a ramificar ahí, cómo se va a difundir, ¿no? En estas colaboraciones, en estos trabajos y en estas difusiones, ¿no? Y creo que es todo, ¿no? O no, al principio sí, creo que es todo. Bueno, entonces, ¿nos pusiste el micrófono? Sí, gracias. Entonces, nosotros, ¿hay alguien una pregunta aquí? Bueno, Bueno, ya sé, yo también. Rocío. Entre los mismos migrantes ha habido como diferencias de percepción dependiendo, no sé, de la, ¿cómo decir? Como del apoyo que algunos han recibido, no sé, como de los, como gubernamental o de las ONG, contra los que han viajado como, o que han migrado de manera un poco más clandestina o más como sin tener los recursos para, o el conocimiento de algunas, no sé, de algunos apoyos que pueden recibir. Entre ellos hay a lo mejor por generación, hay diferencias en cómo se perciben entre ellos dependiendo de la generación de migrantes a la que pertenecen. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Rocío. ¿Alguien más? Yo tengo una Ah, pregunta. Elizabeth. Hola, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, comentario, porque en relación a esto de los influencers y como toda la actividad que hay en redes sociales, si no has encontrado como alguna relación entre esta actividad, que me imagino que cada vez es mayor y cada vez habrá mayor número de, pues si no influencers, pues sí generadores, ¿no? De contenido que al menos yo, en el caso de aquí de la relación que hay como migratoria entre México y Estados Unidos, pues de pronto veo, ¿no? Algunos creadores de contenido que muchos se orientan como a promover el estilo de vida, de esta buena vida, ¿no? Y que en algunos casos sí advierten como de lo que sí se tiene que hacer, de lo que no se tiene que hacer, como recomendando ciertas plataformas, etcétera. Pero entonces también al mismo tiempo en los anuncios, ¿no? En la publicidad, aparecen como, pues por la misma línea del contenido, aparecen pues desde brokers que promueven como estos servicios, ¿no? De migración un poco más controlado, un poco que al parecer, o parece más legal, y al mismo tiempo los servicios de financiamiento. O sea, es como una cadena de significados, ¿no? O sea, en los contenidos y de sentidos
que, no sé, yo me imagino que se replica en la población, en esta relación de la migración entre Vietnam y Europa, ¿no? Entonces, un poco por ahí como el análisis de estos contenidos, como en qué sentido lo han planeado o si va por ahí, pues, o si todavía están en exploración. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo sí tengo comentarios. Muchísimas gracias, Nicolás. Me pareció sumamente interesante y sumamente amplio y sumamente ambicioso el proyecto. Pero bueno, concretamente me interesa que más enfatizar, tú hablas de afectividad, la agencia de los, y eso me gusta muchísimo. Yo no lo he nombrado a afectividad, pero sí como siguiendo un poco a Norman Long, a Giddens, espacio de maniobra. ¿Cuál es el espacio de maniobra que los migrantes pueden utilizar y recurren? Y sí, tienen obviamente condiciones de explotación, de exclusión, de muchas cosas, pero ¿cuál es el espacio de maniobra que ellos manejan? Hemos trabajado nosotros un poco en eso en los migrantes a Estados Unidos y en la frontera norte. Concretamente, Joshua Green y yo hemos trabajado sobre los malabarismos que hace la gente en una deuda, otra, en una divisa, otra, porque una de las cuestiones que entra en juego aquí en esta migración son las divisas, obviamente, ¿no? La gente está trabajando con 2 y hasta 3 divisas distintas al mismo tiempo, a las cuales le atribuye un peso diferenciado seguramente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. La diferencia, yo veo que hablas mucho sobre los brokers, como si ellos son la fuente de financiamiento. Supongo que hay muchas otras deudas con otra gente que no son, nada más con los brokers. ¿Hasta qué punto estos son brokers institucionales o son informales? El que llegó hace más tiempo al lugar de destino, a lo mejor funciona de broker para otros, etcétera. Entonces, ¿con quiénes son esas deudas en el país de origen? En ese sentido, si te entendí bien, habría una diferencia con lo que nosotros hemos encontrado. México, Estados Unidos y un poco quienes se endeudan, si los procesos son diferentes. Y la cuestión de la concepción de riesgo. Una cosa es lo que nosotros podemos identificar como riesgo objetivamente hablando, objetivo entre miles de comillas, o son los riesgos que percibe la gente y a cuáles le dan más peso y a cuáles no. Entonces ahí se me hace un poquito complicado lo que tú estás planteando para ver cuáles son los riesgos. Digo, cuáles son los riesgos que la gente percibe. Yo he encontrado, y lo tengo en algunos artículos también, que inclusive el sobreendeudamiento depende mucho del contexto, de cómo se está visualizando esa frontera entre endeudamiento sano y endeudamiento ya riesgoso, ¿no? Entonces, en el artículo que acabo de entregar, bueno, a este libro que mencionabas con Isabel Guerrón y Deborah James, etcétera, precisamente trabajo esas cosas de sobreendeudamiento, sobre la vida de los migrantes, la vida cotidiana. Bueno, eso ya lo tengo en otros lados también. Pero el punto aquí es ver, tú estás hablando en eso que estamos llamando espacio de maniobra, bueno, que yo estoy hablando de espacio de maniobra, tú lo mencionaste en otro contexto. ¿Es una coerción o hay presión? O sea, es distinto cuando la gente se ve orillada, que no le queda otra, a cuando se sienten presionados. Y si vemos esa distinción de esos digamos, distintas formas de coacción o
de lo que queramos llamar, vamos a encontrar diferencias también en términos de la región de donde provienen, a lo mejor de estudios, de género, de generación, etcétera. Pero bueno, todo para decir que me parece sumamente ambicioso, sumamente interesante lo que estás haciendo, pero muy ambicioso. Y yo también tenía esa pregunta del equipo de trabajo, porque decía, ¿cómo le vas a hacer todo esto? Pero a lo que me explicas entiendo que son como subproyectos dentro de tu proyecto, que trabajarían independientemente, pero bueno, es muchísimo, pero es muchísimo también lo que tú planteas. Muchas gracias. Sí, gracias. Son muy buenos comentarios. Sí, es ambicioso. Bueno, aquí estamos sobre un proyecto que va a durar, o sea, técnicamente 3 años, pero que de hecho durará más de 5 años. Es un proyecto de 1 millón de euros también, más otros 100.000 euros que están ya metidos vía una beca. Habrá una doctorando también que va a trabajar, medio 50.000 euros que tuve ya aquí para lanzar el proyecto. O sea, ya está, o sea, ya está lanzado, ya hay bastante plata metida y hay actividades como las películas, por ejemplo, son 250.000 euros. Bueno, aquello yo no manejaré gran cosa, yo haré mi película, pero aquello estará manejado por una estructura que es una sociedad de producción, la compañía de marketing también nos hará una factura, trabajaré con ellos, pero yo no voy a encargarme de ahí de vigilar todo lo que van a hacer, de manejar, eso es una empresa gigantesca que son especializados en eso. Tendré también una encargada de comunicación, un coordinador de proyecto y voy a pedir un voluntario internacional al Ministerio de Asuntos Exteriores para ayudarme y estar toda la representación del IRD, que es un despacho que hará en Vietnam, en Hanoi, que hará todo el trabajo de gestión de la misión y de contabilidad. Y parte de esta gestión también está manejada por la embajada. O sea, es una pequeña, mediana empresa, de hecho. Aquí un proyecto así lo que se va a armar. Y yo el objetivo aquí es, tengo muy claro que no quiero acabar en burnout, quiero mi tiempo para hacer mis cosas y voy a tener personas que me van a ayudar y sobre todo intentar horizontalizar lo máximo la estructura, o sea, el proyecto para que cada persona que trabajará tenga la máxima autonomía y responsabilidad y que tenga que trabajar conmigo, no trabajar conmigo lo menos posible, pero que no esté todo el tiempo aquí ni con esto, ni con lo otro, ni con tal, ¿no? O sea, pero sí que es ambicioso, pero al mismo tiempo, bueno, hay esta oportunidad que se ofrece porque es una prioridad para la embajada allá en Vietnam y es un tema que hace 2 años no les interesaba para nada y ahora les interesa. Yo hace muchos años también que intento un poco articular desarrollo, creatividad, arte, porque es donde yo me creé y lo que sigue hecho haciendo, he hecho durante muchos años sin poder realmente darle el valor o utilizarlo como quería. Y la investigación sobre temas difíciles, que es lo que a mí me hace vivir, lo que me hace, me encanta y ahora puedo subir un poco de nivel, ¿no? Y bueno, estoy muy consciente del riesgo, voy a tomar formaciones sobre gestión de proyectos y management de relaciones profesionales y tal. O sea, me estoy armando aquí de gente, de competencias y de seguridades para minimizar este riesgo de la ambición, ¿no? Pero soy completamente consciente del riesgo, pero creo que realmente se puede manejar, ¿eh? A ver, tus preguntas, diferencias de percepción que han recibido el gobierno, ONG sobre los clandestinos, o sea... Ha habido mucha preocupación, y esto podría hablar durante horas, sobre la trata, porque hice mi doctorado, fotografié el tema en Vietnam, luego hice la tesis y he seguido trabajando después, pasado 20 años sobre esto, sobre la trata, menos sobre la migración ilegal. Algunas ONGs, el gobierno durante años dijo que no había trata, hasta que aceptó al cabo de 10 años de lobby de la ONG con la que trabajo, de la OIM, etcétera, de que sí había un problema de trata transnacional, sobre todo con países como Camboya, que están al lado de Vietnam. Pero la migración irregular a Vietnam, a Europa y los riesgos de explotación laboral que han habido, que han sido documentados por los medios sensacionalistas y tal, pues aquello para ellos no es trata, ¿no? Hay ONGs poca, cada vez menos, porque el gobierno está un poco volviendo más autoritario, porque, bueno, pues China, Vietnam, China, India, Estados Unidos, pues hay modelos de que puede ser más autoritario y aprovechan, y hay muchas ONGs que tienen que dejar de trabajar, sobre todo con la ausencia de USAID, ¿no? que debemos a Trump. Entonces, el gobierno puede hacer un poco lo que quiera con los discursos y las políticas, y ellos el único discurso que tienen es promoviendo la movilidad legal, luchamos automáticamente contra la movilidad ilegal, es exactamente el mismo discurso que tienen con el crédito.
Hasta hace 15 años el crédito al consumo era informal, eran tandas, era crédito familiar, eran prestamistas de barrio, eran las pawn shops, las tiendas de empeño, se dice, y tal, y crédito rural, cosas pequeñas. Hay una agencia del gobierno que daba un poco de crédito rural, pero era poco, y se empezó a desarrollar masivamente en los años 2010 el crédito financiero, y el argumento con este crédito financiero de los bancos que está más o menos regulado por el Banco Central y tal, automáticamente desaparecerá el crédito informal. Y sabemos, por supuesto, que es una tontería, que aquí no funciona así, y lo que vemos es una explosión de la demanda de crédito, por ejemplo, igual con la migración, lo que vemos es una explosión de los actores de crédito, de los bancos, de compañías financieras locales e internacionales, de pawn shops también que se convierten en empresas que trabajan a nivel nacional, de prestamistas que tienen sus propias empresas de crédito, que compran aplicaciones digitales en el mercado chino, por ejemplo, que se parecen exactamente a las aplicaciones de los bancos, están en competición con los bancos, y estos mismos actores también que proponen sus servicios de debt collection, de colección de deuda para los bancos y las compañías financieras que tienen limitadas por la regulación su poder de ir a acosar a la gente para que pague, ¿no? Así que este desarrollo, esta liberalización de los mercados, ya sea de migración como de crédito, al final hay un brouillage, una especie de mezcla así entre los dos, con una confusión total. La gente ya no sabe si este broker, si esta aplicación de crédito digital es de un banco, de una agencia, de una compañía financiera legal o de una compañía financiera ilegal, que es lo que llaman del crédito negro, que envían aquello al crédito criminal y tal, porque las tasas de interés son más altas y no calculan el riesgo colectando los datos del teléfono, sino que te cogen el código, el password de Facebook, y si no pagas van a atacar a tus redes sociales, a enviar ahí unos mensajes que son terribles. Y así en esta confusión, en este brouillage, ¿no? Estamos, ¿no? Y entonces, ¿qué percepciones hay de estas cosas, ya sea sobre los migrantes que se van legalmente pero que acaban siendo ilegales? Por ejemplo, los migrantes hoy en día, muchos que van a Europa, van con visados europeos, a veces con pasaportes falsos, a veces con un visado de estudiantes sin haber sido estudiantes porque han pasado a través de las mallas de los nets. Pero llegan a Europa, tienen el pasaporte y se convierten en ilegales. Está ahí también ese brouillage, esa confusión ahí entre los estatutos, y las percepciones son conflictivas entre los discursos positivos que tienen estos migrantes, como la gente que tiene crédito y compra estas cosas y manda a sus hijos a las escuelas de Saigón o de Hanoi y tal, sobre los discursos del gobierno, que son discursos a menudo morales y liberales sobre el bien que tiene el mercado y el poder que tiene para luchar contra la informalidad y la ilegalidad. Y estos discursos también que tienen los brokers y todo el marketing que pueden tener como los brokers de la migración, como los brokers del crédito, ¿no? Y creo que en esa estamos, y eso no es nada nuevo. Deborah James en sus trabajos en Sudáfrica contaba cosas muy similares. Y Jeval Guerra cuenta también cosas similares sobre India, sobre lo que está pasando ahora con el desarrollo del crédito digital, etcétera, ¿no? Así que en ese punto de vista no creo que se pueda distinguir claramente las cosas, y creo que son procesos que están en marcha y que hay que seguir observando etnográficamente, ¿no? Sobre años, ¿no? Los influencers, sí, ahí también, esa es una buena pregunta que a menudo se va a mezclar ahí, se va a mezclar todo en las redes, ¿no? Estamos en un Facebook, van a ver un influencer que va a compartir un mensaje sobre el riesgo, y luego habrá una publicidad de ¿quieres ir a Europa? Pues contacta tal, y no sabes si es un broker legal o ilegal, o si es un timo o no sabes quién es. Y eso sí, eso no sé cómo lo manejará la empresa con la que va a trabajar, pero habrá una especialista de estudios de redes sociales que está en Ho Chi Minh City, que va a hacer dos estudios sobre esto, sobre las redes sociales que manejan los migrantes en las zonas de emisión y en los países de recepción, y ver un poco qué es lo que pasa en ese mundo, porque la verdad es que no lo sigo yo no puedo hacerlo todo, y hay que ser un poco, hay que conocer un poco también para saber colectar los datos y analizarlos, etcétera. Y sí, soy muy curioso de ver cómo aquello se va a mezclar con otras cosas, contra las que igual, pues, no, o sea, son arriesgadas y peligrosas, ¿no? Para los migrantes, pero bueno, no sé qué tipo de control, si tenemos algún tipo de control en lo que hace Facebook al final, ¿no?
Pero es un muy buen aspecto, esta cadena de significados y de sentidos, a menudo contradictorios y desconectados por el tema, pero completamente contradictorios, ¿no? Malabarismos, las dos o tres divisas, la agentividad, los espacios de maniobra. Espera, ¿cuál es la pregunta? Malabarismos, agentividad. ¿Cuál era la pregunta, Madalena? Espera. No, yo estaba hablando de los temas que tú mencionaste y diciendo cómo en estos espacios lo que la gente hace son los malabarismos y eso sí lo hemos trabajado anteriormente. Mi pregunta más bien iba al tipo de deuda, pero creo que ya lo contestaste, cómo la gente se endeuda con distintos, no solo con los brokers, sino con y cómo, bueno, esa es una, y cómo vas a tomar la percepción de riesgo, más que el riesgo objetivamente existente, ¿no? Y cuando hablas de explotación, de casi esclavitud, digo, bueno, a ver, ¿cómo vas a poner? Hay un rango ahí puede ser coerción, puede ser presión, puede ser cómo lo vas a tomar. Porque tú dices, es que no está definido oficialmente cómo está esa línea fina entre un tipo de relación y otro. Y digo, bueno, es que seguramente se define contextualmente, culturalmente, socialmente, etcétera. Pero bueno. Sí, los tipos de deuda, sí, bueno, los que conozco y los que trabajé en los últimos años son estos tipos de deuda al consumo, bancos, compañías financieras, el peer-to-peer lending aún no está, no creo que esté muy equipado para ser competitivo para ese tipo de deuda. Habían también, o sea, para la migración legal, es decir, a Japón, Taiwán, países asiáticos, el banco de Agribank, el Banco de Desarrollo Agrícola y Rural, que subvencionaba crédito, o sea, daba un poco de crédito, cogiendo los libros rojos, que son los libros rojos de la propiedad de la tierra, o sea, habían hipotecas que era la tierra de los campesinos, pero este operador para migración a Europa, aunque haya programas, algunos programas de exportación de mano de obra legales con Alemania, con Hungría y antiguos países socialistas, Hungría y Polonia, no creo que ese actor público esté muy metido en eso. Yo veo más crédito informal o formal, es decir, estos operadores que parecen formales o legales, pero que a menudo son ilegales, es decir, que trabajan fuera de la regulación bancaria, que son empresas que pueden tener ahí sus aplicaciones digitales y prestan dinero a intereses más altos que las compañías financieras y los bancos. Y no sé en qué medida también los bancos ahí o entidades reguladas por la regulación financiera, que es bastante estricta, ven ahí oportunidades increíbles para ganar mucho dinero, ¿no? En zonas migratorias, aunque sepan que la gente le dice, sí, bueno, quiero pedir dinero prestado para invertir en tal microbusiness o tal, saben muy bien que ese dinero al final va a ser utilizado para financiar migración legal y ilegal, en fin, no queremos mirar ahí, pero igual ahí también hay una política de ser bastante, ¿cómo se dice? Flexibles con el uso real de la deuda, porque hay un negocio enorme ahí en esas zonas de emisión, ¿no? Eso es una pregunta de investigación. Pero también lo que creo es que hay muchas remesas que van a ser reinvertidas en esto, en migración de familiares y tal, y ahí no sé, bueno, también hay mucha especulación inmobiliaria, aunque sean pueblos pequeños, como habéis visto en las fotos, ahí en medio de arrozales construyendo estas casas. No sé si hay un mercado inmobiliario, o sea, en pequeñas ciudades y tal. Hay mucha inversión en desarrollo local. No sé si eso es productivo o no. No sé en qué medida también las remesas se invierten en prestarlo. Es lo que contaba Julie Chu en Fujian, ¿no? La gente remesas que no se usaban para pagar toda la deuda, pero una parte se usaba para prestar dinero y tener intereses y que el dinero sea productivo, que la deuda sea productiva, ¿no? Para poder tener ahí no solo intereses, pero también poder creditabilidad, es decir, respeto o reputación social que te permita pedir más dinero prestado, ¿no?
También hay las vidas financieras de los migrantes en Europa, que hay muy pocos trabajos, bueno, en general, sobre esto y en Europa aún menos. Y también algunos trabajos en Londres sobre pakistaníes y tal, que hablan de las tandas, que hablan de prestamistas muy pequeños, muy locales, que prestan dinero a intereses muy altos, como 20% al mes. Creo que había trabajos sobre los mexicanos ahí en California o en Texas, no me acuerdo, que andaban ahí por un poco por estas cosas. Y también había cómo ese crédito ahí pues también circula, ¿no? Transnacionalmente, ¿no? En las redes familiares y sociales. E incluso he oído historias de tandas digitales, ¿no? Es decir, las tandas tradicionalmente pues son tus vecinos aquí, la gente que conoces, tus amigos, pero si tus amigos se dislocan porque uno migra aquí o el otro migra allá, y hay todas estas aplicaciones, digital wallets y tal, con las que puedes pues, manejar dinero fácilmente. También he oído historias de estas porque al final es todo finanza que se califica de informal, aunque también se puede formalizar. Hay aplicaciones que la más o menos la formalizan, o incluso en Estados Unidos que la formalizan para que se pueda aquello convertir en datos para el FICO, para las agencias de credit scoring, y pueda tener un poco de bancarización para migrantes latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Esto no lo he visto, no, o sea, no tengo referencias de esto en Europa y en Vietnam, pero la digitalización permite cosas increíbles y es otro tema del que miraré, ¿no? El riesgo de crédito, el riesgo en general y riesgo de crédito. Estuve trabajando bastante sobre el riesgo de crédito y cómo los bancos, compañías financieras que tienen una regulación bastante estricta, calculan el riesgo para poblaciones poco bancarizadas. En Vietnam se ha bancarizado mucho en los últimos 5 años, pero hace 10 años no era el caso. Y bueno, pues todo está en esto, en el teléfono, ¿no? En captar datos, en startups que van a producir servicios de credit scoring que estarán basados sobre diferentes tipos de datos, puede ser el telco data, que van a comprar datos a las compañías de teléfono, y aunque no pase por el teléfono mismo, según si tienes una SIM mensual o un contrato anual, a quién llamas, dónde, en qué barrios llamas, cuánto tiempo pasas, todo esto son proxies que permiten, que son datos que las compañías de teléfono pueden vender a agencias, o sea, a startups de credit scoring, que van a transformar en telco scores, que pueden vender a bancos y compañías financieras en un montón de credit scorings, diferentes tipos de credit scoring basados en diferentes tipos de datos, que pueden ayudar a estas entidades a calcular riesgos con poblaciones que son muy arriesgadas, ¿no? Porque no están ahí bancarizadas o están poco o no tienen una historia de crédito en un registro central de crédito que existe en Vietnam, pero que está un poco no caótico porque mucha gente tenía, no caótico, pero un poco porque mucha gente tenía cartas de identidad con diferentes números y no se recuperan las informaciones y no había en fin, bueno, cosas cosas de bancos, ¿no? O sea, ese tema lo miré bastante, lo que no, y lo que fue muy interesante también. Uno de mis hallazgos es que las compañías financieras, como no podían calcular todo ese riesgo y querían seguir prestando plata para hacer beneficio y tal, lo que hacían, cogían una garantía social. Es decir, alguien que pillaba un crédito tenía que dar 2 o 3 números de teléfono de personas de referencia, los referees, y si no pagaban la deuda a tiempo y tal, esas personas iban a ser acosadas o llamadas o tal. Y ese acoso es bastante potente, puede ser por los bancos, los servicios de colecta de los bancos a las compañías financieras, o puede ser externalizados con compañías opacas vienen a menudo del mundo criminal, que se profesionalizan muy rápidamente, que usan herramientas digitales que son muy baratas, no tienen que ir a la casa de la gente, pero van a hackear o van a llamar 200 veces al día a los referís, hacer presión sobre ellos, o va a entrar en las redes sociales y allí trabajarlos. O sea, es una forma de garantía social extremadamente eficaz y que ha hecho mucha polémica en Vietnam y obligó al gobierno a hacer más regulación para regular esto, pero sigue pasando, ¿no? El tema que no pude mirar mucho en ese estudio fue cómo la gente calcula ese riesgo, ¿no? El riesgo de crédito, por ejemplo, cuando cogen créditos al consumo, ya sean cash loans, ya sean créditos para pequeñas hipotecas, para sobrevivir, para pequeños negocios y tal. Y sí, ahí son todas las representaciones culturales
y sociales del riesgo de crédito, que bueno, pues eso hay que mirarlo, hacerles trabajar con ellos, intentar entender qué factores son. Puede haber un montón de factores, puede ser educación, puede ser astrología, incluso es una cosa que puede entrar en vigor. Hay mucha fortune teller y divination y creencias populares, ¿no? En fin, hay un montón, la socioantropología del riesgo ahí tiene un montón de herramientas, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Y sobre sí, luego el proyecto también tiene todo este otro tipo de riesgo que está un poco desconectado con el riesgo de crédito que me interesa a mí realmente en la parte académica del proyecto, y es el riesgo de la migración que no vamos a estudiar detenidamente porque no se puede estudiar todo, pero que vamos un poco a mirar para tratar más bien desde un punto de vista operacional, ¿no? De cómo sensibilizar sobre eso. No sé hasta dónde llegaré. Si empiezo a mirar los brokers estos que están en las provincias emisoras y que todo se mezcla, la deuda con los visados, con tal, pues a ver ahí cómo el riesgo, cómo la representación social, las percepciones locales, o sea, situadas, ¿no? del riesgo operan. La verdad es que no lo sé. La verdad es que es un terreno etnográfico que empezaré ahora en unos meses y tengo un montón de preguntas y casi ninguna respuesta a estas alturas, ¿no? Pero también miraré cómo estos operadores de crédito miden el riesgo antes de prestar plata y, bueno, tengo las herramientas y los conocimientos de mi investigación anterior, pero creo que van a haber otros operadores de crédito y que no están tan bien armados, ¿no? No tienen acceso a la tecnología de los teléfonos o pueden comprar telco scores o otros tipos de scores a startups para medir el riesgo. Y la verdad es que no sé en los pueblos cómo funciona, ¿no? Es una pregunta poco tratada, ¿eh? O sea, porque a menudo el desarrollo de los mercados de crédito se ha estudiado en las grandes ciudades y los grandes impactos que tienen, las grandes crisis son en zonas urbanas y tal, pero en los pueblos, cómo esa liberalización del crédito con todas estas preguntas sobre cálculo de riesgo, sobre qué operadores van ahí a colectar la mala deuda y tal, pues está muy poco trabajado, ¿no? Así que sí, tengo muchas ganas de empezar el trabajo de campo. Sí. Yo tengo una última. A ver. Sí, ¿Sí me escuchas? Es que ok. estoy. ¿Sí? Sí, tengo una última pregunta, pero igual, o sea, es una pregunta que te quiero hacer desde hace tiempo. Eh, sí, es buen momento ahora. Eh, no, más bien bueno, hay dos preguntas. La primera es cómo los migrantes mandan las remesas a Vietnam. Y la otra pregunta, pero igual, no sé si sabes, pero en las investigaciones que veo sobre criptomonedas, Vietnam siempre está en los países con mayor, sí, o sea, mayor uso de criptomonedas o mayor porcentaje de posesión de criptomonedas entre la población. Y estoy viendo justo un estudio que dice que, sí, como lo veo yo en mi estudio, la gente usa, por ejemplo, stablecoins para mandar dinero para hacer pagos transfronterizos. Entonces, si has visto algo de eso sí, o sea, en tu investigación o no, o bueno, en la investigación que vas a empezar. Sí. Sí, no puedo contestar a estas preguntas. Yo cuando trabajaba en Singapur con trabajadoras sexuales migrantes circulares, la verdad es que no enviaban un poco por Western Union y así operadores clásicos que cobraban bastante, igual 5% y tal, pero a menudo como, o sea, como volvían muy rápidamente se llevaban el líquido, o sea, decían, sí, el dólar Singapur es una moneda muy fuerte, mucho más fuerte que el dong, que era más inestable, más volátil, con más inflación y tal, y siempre se llevaban los dólares Singapur que iban a cambiar en Vietnam. Pero ahora esta circulación de remesas y de capital entre Vietnam y diferentes países europeos, ahí no sé cómo funciona. Ahí no sé porque ahí hay redes VietQuoc, redes de vietnamitas Bot People que están implantadas desde hace 40 años, que tienen sus propios negocios, tienen sus propios barrios, su propia actividad económica, sus inversiones en espacios. Ahí hay capital que se mueve, ¿no? Y capital también que ha circulado desde hace muchos años en remesas a los vietnamitas del sur en los años 90 y 2000, sobre todo cuando Vietnam aún no estaba muy tan desarrollado como ahora. Y eso eran envíos que se hacían
por familia a menudo eran esos sistemas, ¿sabes? De que le das el dinero a alguien en California y tienen un contacto en Saigón y van a recuperar el dinero, no me acuerdo el nombre exacto, pero este sistema muy conocido. Pero ahora con todo lo digital, ahora no sé. Porque todas las transferencias ahora en Vietnam, no todas, pero todo se hace casi en digital. O sea, solo veo a la gente manejar digital. Hay un desarrollo del digital en Vietnam totalmente explosivo, exponencial. Vietnam es uno de los países más conectados en el sureste asiático, un poco como China. Hay super apps también que están ahí desarrollándose como Grab, que proponen hasta servicios financieros de seguro, de crédito para comprarte un vehículo y tal. Están extremadamente digitalizados con un montón de aplicaciones, un ecosistema complejo con algunas apps que están ahí muy sólidas, que aguantan y otras paralelas en la órbita que aparecen y desaparecen, con muchos timos, muchas historias, muchas controversias y tal. Y esta, la fiebre de la cripto, sí, oigo hablar ahora mucho de ella, pero aún no me he metido en eso. Yo me metí un poquito en la fiebre de la bolsa hace, que hará antes del COVID o durante el COVID. Durante el COVID, como se paró un poco durante el COVID, y se pusieron todos a comprar bolsa con mom and pop apps, ¿no? Finance, mom and pop finance, con estas aplicaciones, y había tanta actividad de compra y de venta que la bolsa de Saigón se saturó de operaciones y se paraba regularmente porque había demasiada actividad. Y era gente cualquiera sin ningún conocimiento en finanza, se me instalaban estas aplicaciones y empezaban ahí a invertir, a comprar, y ahí hubieron un montón de escándalos y gente que lo perdió todo y tal, ¿no? Pero eso es un poco también una representación, un valor sobre el riesgo, y es que, bueno, no sé si es particular a Vietnam o no, pero hay ese gusto del dinero rápido, de que se tiene que invertir, se tiene que encontrar la forma muy rápida de ganar mucho dinero muy rápido. Ya puede ser ladrillo, puede ser bolsa, puede ser criptos, y hay siempre esa obsesión de ganar mucho muy rápidamente haciendo poco, ¿no? Y hay un montón de malas historias, pero las que más circulan son las buenas historias o las historias inventadas, ¿no? Por brokers o gente, influencers y tal, ¿no? Y ahí sí es otro tema también que seguramente me encontraré el dinero digital, pero la verdad es que aún no estoy en esas. No está abierto el micrófono. Está bien. ¿Tú tenías otra pregunta, Clem? Ah, No, ya con eso. Ya con eso. ok. Pues Nicolás, muchísimas gracias. La verdad, sumamente interesante. Esta charla está grabando, entonces vamos a transcribir algunas partes para luego poder retrabajarlas en equipo y será muy interesante. Y espero que que sigas participando en otros seminarios que tengamos de esto. Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer presentar así, tener la oportunidad de presentar mi proyecto y de responder a vuestras preguntas, lo que me obliga un poco, ¿no? A pensar, a defenderme y a pensar en otras cosas que van a venir seguramente, que no tengo pensadas, porque como dices, Madalena, es muy ambicioso, es muy grande este proyecto y poco a poco se va a ir cerrando y las cosas se irán precisando, ¿no? Con menuda vaya avanzando, ¿no? Pero bueno, hay potencial y me hubiese encantado hablar un poco de hacer paralelos con México, porque bueno, leo un poco. Cuando hice el Literature Review, había bastantes cosas sobre México, sobre Guatemala, David Stoll, la crisis del microcrédito y cómo creó una especulación increíble, ¿no? En esos pueblos emisores de Guatemala autóctonos y me imagino que cosas así van a pasar también en Vietnam, y ahí hay paralelos, creo que podemos hacer, quizás no en un webinario así, pero viéndonos, ¿no? Quizás en París o en Vietnam o allá en México, y poder, sí, bueno, pues compartir, intercambiar, comparar y quizás, no sé, trabajar juntos, ¿no? En proyectos así un poco internacionales y comparativos, tío. Eso mismo estaba yo pensando cuando estabas hablando, decir, es que aquí podemos hacer algo conjuntamente, podemos. Y sí, no hay que quitar el dedo del renglón. Excelente. Y muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias al equipo de Colombia. Qué bueno que están aquí, los esperamos de regreso y ojalá vengas tú también, María Elisa. Bueno, gracias. Saludo.